«¡Qué día tan hermoso hace hoy!», exclamó Natasa mientras ponía la mesa con una magnífica fuente de pato asado. «Me alegra mucho que hayamos decidido cenar hoy con tu hermano». Recorrió la mesa con la mirada y concluyó que todo estaba en su sitio. Natalia sintió un agradable calor en la espalda, se giró para mirarlo y lo besó en los labios. Hacía 3 años que se conocían y 5 meses que estaban casados. Natasa adoraba a su esposo y lo consideraba lo más cercano a un compañero de vida ideal. Era bien parecido, guapo, inteligente, el tipo de hombre que Natasa siempre había soñado. Las manos de Maxim descendieron, apretando con más fuerza sus muslos. «Cariño, ahora no, nuestros invitados llegarán pronto», dijo ella. Maxim, con una sonrisa traviesa, continuó estrechándola entre sus brazos, intentando alcanzar su cálido cuello con sus labios húmedos y fríos. Natasa seguía esquivando sus besos, disfrutando del repentino placer del juego, pero entonces sonó el timbre, y Natasa se apresuró a abrir la puerta para recibir a sus invitados. Al abrir, Natasa vio a su hermano Maxim en el umbral. No estaba solo. «Te presento a Alice», dijo Maxim, presentando a su novia. Natasa echó un rápido vistazo a la atractiva mujer de piernas torneadas y cabello negro brillante, era menuda y frágil. Los ojos grises y los labios finos de su rostro pálido revelaban una naturaleza sensible. «Encantada de conocerte». «Adelante», dijo Natasa, invitándola a pasar. Maxim también saludó a los demás invitados, estrechó la mano de su hermano y observó a Alice, admirando su interesante aspecto y ocultando sus emociones. «Pasemos a la mesa», propuso Natasa, rompiendo el silencio. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Natalie mientras cortaba un trozo de pato con el cuchillo. El pato estaba muy tierno. Natalie se llevó un bocado a la boca y luego miró a Alice, ansiosa por escuchar la historia de su primer encuentro. Alice, algo nerviosa, tomó una servilleta y se secó los labios antes de responder. Vadim, tomando un pequeño sorbo de vino, comenzó a relatar cómo se conocieron. «Alice había organizado un seminario en nuestro hospital», comentó Vadim. «Por cierto, fue sobre un tema muy interesante», añadió, mientras tomaba un trozo dorado de patata con el tenedor. «El uso de sedantes en el cuerpo humano», explicó Vadim. Natalia levantó las cejas, sorprendida por el tema del seminario impartido por Alice. «¿También eres médica?», preguntó Natalia. «He terminado la carrera de enfermería», respondió Alice, bajando la mirada a su plato. Un segundo después, miró a Maxim, que no le había quitado los ojos de encima. Maxim, sentado en diagonal, la observaba detenidamente. «¿Sabías eso?», preguntó Natalia a Maxim por segunda vez, pero él no entendió de qué estaba hablando. Sumido en sus pensamientos, Maxim se había desconectado de la conversación. Miró a Natalia, aún perplejo. «No me había dado cuenta de que este sedante, aparentemente inofensivo, que conocemos y utilizamos a menudo, podría ser un auténtico asesino», reflexionó Maxim. «Suena increíble», respondió ella, realmente sorprendida. «¿Están planeando casarse?», continuó preguntando Natalia, visiblemente contenta por Vadim. «Todo lo que necesita saber», respondió alegremente Alice, con una sonrisa. Después de una copiosa y deliciosa cena, llegó el momento del té caliente y el postre. «Ten cuidado, es tan delicioso que podrías tragarte la lengua», dijo Natalia mientras servía una preciosa tarta de fresa con nata montada. «Vaya, ¿la horneaste tú misma?», exclamó Vadim. «Sí, la horneé personalmente, en la pastelería de la esquina», bromeó Natasa en respuesta. Entre risas, el hermano de Maxim anunció: «Me voy de viaje de negocios a Alemania». Explicó que lo habían enviado a un curso de perfeccionamiento, algo que había estado esperando con ansias desde hacía tiempo. No había nada mejor que intercambiar conocimientos y experiencias en el extranjero. Su hermano y su esposa lo felicitaron por esta alegre noticia. La cena llegó a su fin y los invitados agradecieron la hospitalidad antes de marcharse a sus casas. Mientras Natalie colocaba los platos en el lavavajillas, le preguntó a Maxim: «¿Crees que lo lograrán?». Él respondió que probablemente sí, porque se amaban y eso se reflejaba en sus rostros. Natalie terminó de ordenar la cocina, rodeó el cuello de Maxim con sus brazos y se apretó contra él. «Te he echado tanto de menos»,
le dijo antes de besarlo en los labios. Maxim le correspondió, y ambos se abrazaron con ternura. Atravesaron el pasillo y entraron en una habitación oscura. Cuanto más se adentraban, más los envolvía la penumbra, escuchándose solo sus profundas respiraciones y algún crujido en el suelo. En otra ocasión, Natalie estaba limpiando la casa, quitando el polvo y organizando todo en su lugar. El televisor estaba encendido con un programa sobre viajes, pero de repente la transmisión se interrumpió bruscamente. La pantalla mostraba una noticia urgente: el vuelo REM 295 había tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en Vnukovo. Natalie sabía que Vadim debía estar en ese vuelo, así que inmediatamente llamó a su marido para informarle. Maxim, preocupado, intentó contactar con su hermano, pero solo obtuvo un tono de llamada corto. Poco después, recibió una llamada de Alice. «Hola, Maxim. ¿Llamaste?», preguntó Alice. «Sí, Alice. Quería saber en qué vuelo estaba Vadim. ¿Sabes si iba en el avión que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia?». Alice especificó el número del vuelo y, tras compararlo, respiró aliviada. «Oh, no. Por suerte, Vadim está en otro vuelo completamente diferente y está bien. Acabo de hablar con él», dijo Alice, tranquila. Maxim, sin embargo, no tenía prisa por terminar la conversación. «¿Qué pasa?», preguntó Alice. Maxim respondió con calma y se despidió. Por la tarde, como de costumbre, Maxim regresó a casa, donde Natasa lo esperaba ansiosa. Se alegró de verlo nuevamente y se preguntaba si esta preocupación por su hermano ya le había pasado antes, consciente de que probablemente pronto lo superaría. En medio de todo esto, Natasa había comenzado a tomar vitaminas para mantenerse saludable, ya que su vida cotidiana apenas se veía afectada, salvo en casos como este. Sin embargo, su médico de cabecera le había advertido que, en su estado actual, sería poco probable que pudiera concebir. Esto inquietaba a Natalia, quien a menudo se preocupaba de que Maxim quisiera tener hijos, temiendo que ella no pudiera cumplir ese deseo. «¿Todo bien?», preguntó Maxim, sosteniendo suavemente a su esposa por debajo del codo y alrededor de la cintura. «Deberías ver a otro médico», sugirió Maxim. Natalia se recostó suavemente en el mullido asiento. «He estado observando y no veo ninguna mejoría, de hecho, creo que ha empeorado», dijo su marido. «No digas eso, Valentina es una excelente especialista», respondió Natalia, defensora de su médico. Maxim decidió no discutir más, sabiendo lo cuidadosa que era Natalia con su salud. Después de cenar, la pareja se fue a la cama. Al día siguiente, después del trabajo, Maxim salió de la oficina y se dirigió a su coche, reflexionando sobre lo que el futuro les depararía. Mientras caminaba, buscando las llaves en su bolsillo, Maxim se detuvo un momento al notar una figura familiar a su derecha. Al enfocar su mirada, se dio cuenta de que Alice estaba de pie frente a él, inclinada sobre el capó abierto del coche, obviamente esperando que Maxim no pasara de largo y se detuviera a ayudarla. Se acercó e inclinándose también sobre el capó, preguntó retóricamente: «¿Qué está pasando aquí?», mientras colocaba su mano derecha en la cadera. Alice, al notar su presencia, levantó la vista sorprendida y exclamó alegremente: «Ah, Maxim, llegas en el momento justo». Él, con una sonrisa, respondió: «Sí, siempre aparezco en el lugar y momento adecuados», antes de dirigir su mirada al coche. Al examinarlo, concluyó que no se necesitaba un mecánico. Alice suspiró con resignación y respondió: «No te preocupes, estaré muy agradecida si me llevas a donde necesite ir». Maxim, consciente de la complicada situación de Alice, accedió con gusto. «Te llevaré donde necesites ir», le dijo. Alice, agradecida, se colocó un mechón de cabello negro detrás de la oreja mientras Maxim abría la puerta del coche. Ella se acomodó en el asiento, y durante el trayecto, ambos intercambiaron algunas frases sueltas. Maxim le preguntó cómo iban las cosas con Vadim, quien ahora estaba en Berlín en un curso de formación. Alice le explicó que Vadim estaba contento de estar allí, que todo iba bien y que no se arrepentía de haber aceptado la oferta. «Me alegro mucho por él», comentó Maxim con una sonrisa. «Recuerdo que Vadim siempre soñó con ser médico desde que era un niño, y parece que sus sueños se están haciendo realidad». Alice asintió en silencio.
Pronto llegaron a la puerta principal de la casa. Alice llevaba una pesada bolsa, y Maxim se ofreció a ayudarla a subirla. Ella aceptó, y en cuestión de minutos, ambos se encontraron en un pequeño pero acogedor apartamento que Vadim había comprado para Alice. Alice se quitó los zapatos de tacón alto y se dirigió a la cocina. Sin esperar una respuesta de Maxim, sacó 2 vasos y vertió un poco de whisky en cada uno. Maxim, aunque ligeramente desanimado por la idea de que no se quedaría mucho tiempo, no pudo negarse a acompañar a una mujer tan hermosa. Alice, ahora vestida con un elegante vestido beige con rayas negras que acentuaba su esbelta figura, se acercó a la ventana, la abrió y encendió un cigarrillo. Maxim la observó, sorprendido por su actitud relajada. En compañía de Vadim, ella siempre había dado una impresión completamente diferente, más dulce y correcta. Mientras la llama del cigarrillo crecía con cada nueva bocanada que Alice inhalaba, Maxim sintió como un fuego interior, uno que no quería admitir, se encendía dentro de él. Alice, ajena a sus pensamientos, continuó disfrutando del cigarrillo, con una avidez que dejaba entrever facetas de su personalidad que Maxim no había conocido antes. Una densa corriente de humo escapó de los finos y sensuales labios de Alice, mientras su lánguida mirada hacía que Maxim dudara de su capacidad para mantener la compostura. La chica era extremadamente atractiva, con su suave y delicada piel blanca, su grácil cuello, y esos hermosos hombros que se curvaban hacia unas caderas pronunciadas. Sin embargo, en esa mirada, Maxim leyó un desafío. Se acercó a la mesa, tomó un vaso y bebió un pequeño sorbo de vino. Alice, con sus labios rozando el cigarrillo, aspiró el humo lentamente y luego le ofreció a Maxim que hiciera lo mismo. Todo sucedió en completo silencio, como si ambos estuvieran atrapados en una burbuja ajena al mundo exterior. Maxim, sin pensarlo demasiado, cogió el cigarrillo de entre los dedos de Alice y lo llevó a sus labios. Inhaló suavemente, dejando que el humo rizara hacia un lado, sin apartar la mirada de la chica. Fue en ese momento, mientras fruncía los labios, que Maxim se dio cuenta de que ya la estaba besando. El beso fue un instante borroso, una fugaz pérdida de juicio, pero estuvo cargado de dulzura, sentimiento y pasión. Si no hubiera sido por la repentina llamada telefónica, Maxim difícilmente habría vuelto en sí. Era Natalia, su esposa, quien le había estado esperando en casa. Con voz cansada, le dijo que la cena ya se había enfriado. No te preocupes, cariño. Llegaré pronto. Tuve que quedarme hasta tarde en el trabajo. Se me olvidó llamarte, respondió Maxim, mientras miraba a Alice, quien levantó ligeramente la comisura de sus labios en una sonrisa encantadora. Maxim le devolvió la sonrisa. Voy en camino. Te beso, añadió antes de colgar el teléfono. Aún mirando a Alice, Maxim se dio cuenta de que no quería alejarse de ella, pero sabía que, si no lo hacía, estaba cometiendo un grave error. Antes de salir del piso, se detuvo un momento y contempló a la mujer que había despertado nuevos sentimientos en su interior. Sabía que no debía continuar con lo que había sucedido. Con una última mirada a la morena que lo había cautivado, salió por la puerta. Al llegar a casa, fue recibido por su amada esposa, quien, como siempre, le esperaba en el umbral con un abrazo y un beso. Hoy te he estado esperando, te has retrasado mucho, le dijo Natalia, que parecía cansada. Maxim le contestó con la frase de siempre y luego se dirigió a la cocina. Se sirvió un poco de comida y se sentó a la mesa. Mientras Natalia le contaba sobre el día anterior, los pensamientos de Maxim estaban en otra parte, dirigidos completamente hacia Alice. Con cada bocado que llevaba a su boca, no podía deshacerse de la imagen de ella, atrapado entre el remordimiento y el deseo. Ella era tan seductora y misteriosa que Maxim se sentía irresistiblemente atraído por la idea de seguir con ella, para poder desentrañar lo que se escondía detrás de esa fachada enigmática. No podía apartar de su mente la imagen de sus ojos grises, delineados con un grueso lápiz negro que acentuaba sus largas pestañas, y de su boca entreabierta que invitaba al pecado. «Maxim, ¿estás aquí?», preguntó Natasa al notar que su marido no respondía. Él, sobresaltado por la voz de su esposa, apenas logró reaccionar y preguntó, como si hubiera estado despierto, ¿Dijiste algo? Natasa repitió su pregunta, esta vez con un tono de preocupación. «Esposo, ¿qué has hecho hoy en el trabajo?».
Maxim se encogió ligeramente de hombros, ladeó la cabeza hacia la izquierda y comenzó a inventar sobre la marcha lo que creía haber hecho en la oficina. Natasa lo observó con detenimiento, pero pronto el cansancio la venció. Bostezó, parpadeó un par de veces y, mientras se secaba una lágrima de sueño de sus ojos, murmuró: «Ya tengo mucho sueño». «Entonces acuéstate», le respondió Maxim, invitándola a descansar. Natasa bajó su rubia cabeza sobre su hombro, esperó a que él se uniera a ella, y finalmente se acostaron. Antes de quedarse dormida, Natasa volvió a quejarse de unos mareos, pero el cansancio la venció rápidamente. Maxim, por su parte, no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Los pensamientos sobre Alice y la preocupación por Natasa se mezclaban en su mente, impidiéndole descansar. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibió una llamada de Natasa. Con la voz temblorosa, ella le informó que la habían llevado al hospital. Maxim saltó de la silla, sorprendido y asustado. «¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien?», preguntó con urgencia. «No lo sé», respondió Natasa. «Perdí el conocimiento en una cafetería. Me desmayé y ahora estoy en el hospital», explicó. Maxim, sintiendo el corazón en la garganta, dejó todo lo que estaba haciendo, ordenó a su secretaria que anotara todos los asuntos pendientes, y salió disparado hacia el hospital. Ese día, Natasa había decidido encontrarse con una vieja amiga en un café. Al principio, todo fue bien, charlaron amablemente y compartieron historias. Sin embargo, en un momento dado, Natasa comenzó a sentirse sin aire y pidió al camarero que encendiera el aire acondicionado. Apenas lo hizo, cuando su amiga Irina notó que Natasa se estaba desmayando y corrió hacia ella mientras el personal del café llamaba a una ambulancia. Maxim paseaba frenéticamente por el pasillo del hospital cuando una enfermera salió de la habitación. Presa del pánico, le preguntó en qué habitación estaba su esposa y si alguien la acompañaba. «Cálmese», respondió una muchacha cuya voz grave no correspondía a su frágil apariencia. «Todo está bien con su esposa». «Pase, por favor», añadió, señalando con la mano derecha la puerta. Maxim prácticamente voló hacia la habitación, donde encontró a Natasa tumbada, cubierta con una sábana. Al verla, corrió hacia su cama, se arrodilló a su lado y tomó su mano entre las suyas. «Natasa, mi amor, estoy tan aliviado de que estés bien. Cuando me llamaste, me asusté muchísimo», dijo, cubriendo las palmas de su esposa con besos y apretándolas contra su pecho, sintiendo el peso del miedo disiparse con cada caricia. En los ojos de Natasa, ya se veía la aceptación de la tragedia. «Ya ha pasado todo, mi buen hombre. Ya ha pasado todo», dijo con voz débil mientras cerraba los ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «¿Por qué lloras?», preguntó Maxim, tratando de entender el dolor de su esposa. «He perdido al pequeño, lo he perdido», susurró Natasa, apretando aún más los ojos para contener las lágrimas. Maxim quedó atónito, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué estás diciendo?», exclamó, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Intentó tranquilizar a Natasa, frotándole suavemente los hombros y la espalda, tratando de ofrecerle consuelo en medio de la tormenta que azotaba su corazón. 5 días después, Natasa fue dada de alta del hospital. En casa, el médico le recomendó un régimen estricto de vitaminas y goteros programados para mantener su salud. Aunque Natasa estaba algo disgustada por su estado y por el hecho de tener que guardar reposo en cama, decidió no dejarse abatir. Sabía que debía evitar cualquier esfuerzo innecesario, pero paseaba regularmente por el parque, buscando en la naturaleza la paz que tanto necesitaba. Maxim, por su parte, intentaba mantenerse fuerte por ambos. Cuando tenía un momento libre, paseaba por los estrechos senderos del parque, admirando el césped perfectamente cuidado y las vistas del terraplén. Durante uno de esos paseos, vio por casualidad a Alice a su izquierda. Su corazón dio un vuelco de alegría al verla, pero tuvo que contenerse delante de Natasa. Le ofreció a Natasa sentarse en un banco cercano. Natasa, sintiéndose desolada y agotada, aceptó la propuesta de su esposo. Mientras se acomodaba, su mente vagaba, buscando desesperadamente de dónde sacar fuerzas para seguir adelante, para vivir plenamente, pero los recuerdos del niño perdido y la tristeza la consumían.
Sabía que debía complacer a su marido, pero simplemente no tenía la energía ni las fuerzas para hacerlo. Mientras tanto, Maxim no podía evitar mirar discretamente hacia donde estaba Alice. Detrás de un gran tronco de árbol, la vio hablando y riendo con un joven que él no conocía. Los celos comenzaron a crecer dentro de él. Se preguntaba por qué debería tener una esposa y amarla, cuando secretamente deseaba que Alice fuera suya. La posesividad y la confusión lo abrumaban. Natasa, que había estado callada, de repente rompió el silencio. ¿Hace cuánto fue nuestro último encuentro? ¿Quién es esa de ahí, Alice?, preguntó, señalando en dirección a la figura femenina. Maxim, fingiendo no entender, dijo, no sé de quién hablas, cariño. No es Alice. Debes haberla confundido con otra persona. Pero Natasa insistió. La inquietud en su voz no dejaba lugar a dudas de que había reconocido a Alice. Sí, es ella, murmuró, pronunciando finalmente el nombre que Maxim tanto temía oír. La chica se giró inmediatamente y su imagen se desdibujó en la mente de Maxim. Había algo fresco y excitante en ese beso, aunque un tanto nervioso. Mientras ajustaba su postura en el banco, vio cómo Alice se acercaba. Natasa, sorprendida, la saludó con una sonrisa. Alice actuó como si entre ella y Maxim no hubiera existido absolutamente nada, lo que hizo que él, por un breve instante, pensara que quizá había exagerado la importancia de sus encuentros. Natasa, curiosa, empezó a hablar con Alice sobre su vida. Bedín va bien, está aprendiendo cosas nuevas y parece que todo le gusta. Prometió enviarme una foto, pero no ha podido hacerlo aún, dice que no tiene tiempo, comentó Alice entre risas. Siempre ha soñado con eso, respondió Natasa, me alegro mucho por él. Alice entonces dirigió su mirada directamente a Maxim, y él sintió que lo estaba seduciendo con su mera presencia. Sus mejillas comenzaron a arder y, con disimulo, echó un vistazo a su esposa, temiendo que sospechara algo. Sin embargo, sus temores eran infundados. Natasa estaba completamente absorta en la conversación con Alice, quien parecía ser un soplo de aire fresco en su vida. Natasa, necesitada de compañía femenina y apoyo, incluso sugirió a Alice que quedaran algún día para tomar un café. Alice, sonriendo, respondió que estaría encantada de hacerlo, y que solo necesitaba encontrar un día libre. Charlaron un rato más, y finalmente, Alice dijo que era hora de irse. De camino a casa, el cielo comenzaba a teñirse de gris y un aire fresco envolvía la ciudad, creando una atmósfera relajante que invitaba al descanso. Esa noche, sin embargo, Maxim no pudo dormir, sus pensamientos giraban en torno a esa chica, que resultaba ser mucho más audaz de lo que él había imaginado. Al día siguiente, cuando terminó su jornada laboral y se dirigía a su coche, una voz familiar lo detuvo. Hola, Maxim, dijo la voz. Se giró en la dirección de donde provenía y se sorprendió gratamente al ver a Alice, luciendo un elegante traje pantalón y una chaqueta bajo la cual se asomaba una camiseta con un pronunciado escote. Su apariencia era impecable, y capturaba todas las miradas. Maxim miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, y luego se acercó lentamente a ella. Alice levantó la barbilla, dejando a la vista su esbelto y suave cuello. Maxim sintió un impulso irresistible de besar esa piel delicada, pero se contuvo deliberadamente, consciente de que no era lo correcto. ¿Debería decepcionarte?, preguntó Alice con una voz que desafiaba su autocontrol. Sabiendo de antemano la respuesta, Alice sonrió de manera coqueta y dijo, con un conductor tan guapo, estoy dispuesta a ir hasta el fin del mundo. Maxim sintió una agradable sensación recorrer su cuerpo al inhalar el perfume de Alice, y se acercó a ella, casi rozando su mejilla. Pero Alice, con astucia, se apartó un poco y le respondió con descaro, bueno, sube al coche, cariño. Maxim era plenamente consciente de que su amada esposa lo esperaba en casa, pero se sentía irremediablemente atraído por Alice, como si ella fuera un imán. No podía controlarse, había algo en ella lleno de vida, pasión y sentimientos que lo hacía sentir vivo. En ese momento, Maxim no quería pensar en nada más, solo quería disfrutar del momento. Alice, disfrutando del aire libre, reía con una alegría contagiosa, haciendo que Maxim se sintiera diferente a como se sentía con Natalia, quien últimamente estaba cada vez más abatida y triste.
Alice se quitó los zapatos y caminó hacia la orilla, moviendo sus pies de manera grácil, como si estuviera bailando. Luego, se quitó la chaqueta y movió sus hermosos hombros de forma dulce y tentadora, provocando a Maxime. El paseo terminó y ambos llegaron al apartamento donde Alice vivía con Vadim. Tan pronto como entraron, Maxime se lanzó sobre ella, presionándola contra la pared mientras deslizaba sus dedos por su cuello y bajaba lentamente. Alice esperó, ansiosa, a que él tomara la iniciativa en esa pasión que los consumía a ambos. Parecía imposible detenerse, como si no existiera nada mejor que ese momento. Maxime se dejó llevar por la emoción, respirando el aroma de su piel y su cabello, tocando su cuerpo, sintiéndose el hombre más feliz del mundo en ese instante de locura. Después de ese encuentro, que estuvo lleno de una pasión desenfrenada, Maxime ya no pudo vivir como antes. Al regresar a casa, comenzó a ver a su esposa con otros ojos. Esa mañana, Natalia preparó el desayuno, pero no quiso comer, diciendo que no tenía apetito y que le dolía la cabeza. Maxime, preocupado, decidió buscar un nuevo médico para ella, con la esperanza de que pudieran recuperar su salud y superar su constante apatía. Maxime desayunó solo ese día, mientras Natalia apenas tomó un sorbo de té. Curiosamente, lo que más deseaba en ese momento era estar solo, sumido en los recuerdos de la noche pasada con Alice, que había coloreado su vida con tonos tan vibrantes. Después del desayuno, Maxime preguntó a Natalia si necesitaba algo. No, cariño. Gracias, respondió ella con una débil sonrisa. Más tarde, cuando Maxime volvió a encontrarse con Alice, sin querer le mencionó los problemas que enfrentaba en su familia. Alice notó su mirada pensativa y le preguntó qué sucedía. Maxime, con un suspiro, le confesó que estaba preocupado por su esposa. Sí, yo también he notado que Natasha está algo ensimismada, comentó Alice con una voz tan tranquila y suave que parecía calmar el ambiente. Maxime asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Alice continuó, diciendo que convivir con alguien deprimido no solo era difícil por la falta de comprensión, sino también porque afectaba a todos los que estaban alrededor. Maxime le confesó que empezaba a sentir una falta de motivación, algo que antes no había experimentado. Natasha, quien solía estar de buen humor y se esforzaba por hacer algo por él, ahora parecía haber perdido el interés. Maxime sentía que su relación se había enfriado y que no podía hacer mucho para ayudarla, salvo encontrar un buen médico que pudiera sacarla de ese estado de apatía perpetua. Alice, al notar su angustia, se hundió en el suelo y le ofreció un cigarrillo. Maxime dio una profunda calada mientras escuchaba el crepitar del tabaco encendido. Alice le habló con seguridad. Tengo un buen médico que una vez sacó a mi mejor amigo de una situación similar. Sabe lo que hace, dijo Alice, con una confianza que pareció aliviar a Maxime. Él sintió una ligera esperanza al escucharla y decidió que hablaría con el médico recomendado por Alice. Ella prometió avisarle cuando él y Natasha pudieran asistir a la consulta. De regreso en casa, Maxime le habló a Natasha sobre el nuevo médico, elogiándolo y recomendándolo con entusiasmo. Natasha, que estaba sentada en la cocina, escuchó atentamente mientras Maxime, de pie detrás de ella, le explicaba los beneficios del tratamiento que podía ayudarla. Con sus grandes y cálidas manos, Maxime le dio un masaje en el cuello y los hombros, mientras Natasha aceptaba la propuesta tras pensarlo un poco. Ella misma deseaba mejorar su salud para poder vivir una vida plena. En la consulta del médico, un hombre de mediana edad, Natasha se encontró en una sala amplia y luminosa. El consultorio estaba decorado con varias figuras de elefantes, todas con la trompa levantada. Natasha, mirando alrededor, notó que había 9 elefantes, cada uno diferente. Curiosa, preguntó. ¿Por qué elefantes? El doctor, Vladimir Grigorievich, respondió un tanto sorprendido. Los elefantes simbolizan la felicidad, es lo primero que me vino a la mente. A pesar de la respuesta inesperada, Vladimir continuó con la consulta. Volvamos al tema de nuestra conversación. Necesito entender en qué estado se encuentra para prescribirle el tratamiento adecuado, dijo mientras escuchaba atentamente a Natasha, quien comenzó a describir los primeros signos de su malestar. El médico anotaba cuidadosamente todo lo que decía. El médico escuchó atentamente a Natasha y anotó sus comentarios en un cuaderno. Luego,
Sacó algunas conclusiones para sí mismo y, finalmente, invitó a Maxim a su despacho. Cuando Natasa y Maxim salieron al pasillo, ella se sintió deprimida. Se volvió hacia él y dijo: «Querido, no creo que sea necesario hacer esto. Él me conoce bien». Natasa, que ya estaba acostumbrada a su médico habitual, mostraba reticencia a trabajar con alguien nuevo. Sin embargo, Maxim insistió en que sería lo mejor para ella. Después de algunas dudas, Natasa aceptó la propuesta. Maxim le pasó el brazo por los hombros, la acercó a él y le dio un beso. Estaba aliviado de que hubieran consultado a un nuevo especialista y de que su esposa estuviera dispuesta a ser tratada por él. Cuando llegaron los resultados de las pruebas, Maxim volvió a la consulta del médico, quien le entregó un informe detallado. Maxim, de manera ambigua, preguntó: «¿Para cuándo podemos esperar una mejoría?». El médico explicó que cada organismo es diferente y que se necesita tiempo para observar cambios significativos. Maxim estrechó la mano del médico, le agradeció y salió de la consulta. Al llegar a casa, Natasa lo recibió con una sonrisa mientras estaba envuelta en una manta. Ella había pasado todo el día en la cama y Maxim le pidió que pusiera la tetera. Le comentó que mañana comenzaría el nuevo tratamiento y que confiaba en que esta vez sería efectivo. Natasa intentó mantener un buen ánimo, aunque había estado experimentando un dolor sordo en el estómago esa mañana. Decidió no mencionarlo a su marido para evitar causarle más preocupación. Se sentó a la mesa, envuelta en una voluminosa manta que cubría su atuendo, y estaba muy guapa con su conjunto sin hombros. Maxim la observó, recordando cómo solía ser tan alegre y llena de vida. A pesar de sus recuerdos, ahora le resultaba difícil reconocer a su esposa en su estado actual, con sus ojos tristes y apagados. Maxim tomó un panecillo con los palillos y se lo ofreció a Natasa. Ella se rió, lo aceptó y lo comió en silencio. Después de una cena tranquila, se fueron a la cama. Maxim, mientras miraba a su esposa acostada boca arriba, con la cabeza girada hacia un lado y profundamente dormida, pensó en Alice. Se preguntó cómo estaría Vadim y si sería mejor pasar el tiempo con Alice en lugar de seguir enfocado en su situación actual. Maxim le puso la mano en el hombro a Natasa y, con un suspiro, se giró hacia su lado derecho, dejándose llevar por el cansancio, y finalmente también se quedó dormido. No había pasado mucho tiempo desde que Natasa había comenzado el nuevo tratamiento, pero, curiosamente, su estado empeoró. Natasa le contó a Maxim sobre el empeoramiento, y él, preocupado y disgustado, respondió: «Han tenido que hospitalizar a mi mujer, y me preocupa mucho lo que pueda pasarle». Más tarde, Maxim se encontró con Alice, que estaba de pie junto a la ventana. Alice se acercó a él, pasó la palma de su mano por la línea de su chaqueta, sacudió el polvo inexistente y se acercó con un gesto de comprensión. «Entiendo, estás haciendo todo lo que puedes para ayudar a tu mujer. No puedes hacer más de lo que estás haciendo», dijo ella con voz suave y aterciopelada. «Deja de torturarte y permítete descansar por fin». Alice miró a Maxim a los ojos, y él sintió la sinceridad en sus palabras. Ella se acercó a él, tocó sus labios con ternura y lo abrazó. Maxim se hundió en la sensación de ingravidez que ella le proporcionaba, sintiendo el confort y el apoyo que necesitaba. Alice se quitó la chaqueta y comenzó a desabrochar los botones de su camisa, susurrándole: «Tienes que relajarte, confía en mí». Maxim pensó que Alice tenía razón. No había nada de malo en pasar otra noche con ella, especialmente porque ella le estaba ayudando y apoyando en todo, incluso encontrando un médico para su esposa. Maxim sentía una atracción creciente hacia Alice y no podía evitar abrazarla, disfrutando de su cercanía. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba empezando a enamorarse de ella. Mientras Vadim, su hermano, seguía en el extranjero sin prisa por volver, Maxim pensó que mientras estuviera en Alemania, podría seguir viendo a Alice. Una mañana, Maxim se preparaba para ir al trabajo y, mientras se apresuraba a anudarse la corbata y bebía un poco de café que casi se quemó, fue a la habitación para despedirse de Natasa antes de salir. Al entrar, encontró a su mujer tumbada en la cama en una posición inusual, con la mano derecha en el suelo. Maxim experimentó un ataque de pánico y temió lo peor. Corrió hacia ella, tomó su pulso y empezó a darle palmadas en las mejillas,
intentando que recobrara el conocimiento. Su cuerpo temblaba de miedo mientras marcaba el número de Alice en el teléfono. Deteniéndose para calmarse, dijo con voz entrecortada. Si tiene pulso, está viva. Llamaré a una ambulancia para que la lleven al hospital. Cálmate. Voy para allá. Alice respondió con calma, dándole instrucciones y asegurándole que iría a ayudar. Luego de colgar el teléfono, los ojos de Alice brillaron con una intensidad preocupante. Llegó a casa de Maxim rápidamente, justo cuando la ambulancia también arribó. Natalia fue trasladada en una camilla al hospital, y Alice se acercó a Maxim, mirándolo a los ojos con una confianza reconfortante. Todo irá bien, dijo con firmeza, colocando sus manos alrededor del rostro de Maxim. Están haciendo todo lo que pueden. Te amo. Maxim, sorprendido por la declaración repentina y sincera de Alice, sintió una profunda gratitud hacia ella por estar a su lado en esos momentos difíciles. Sus emociones se mezclaban y sus palabras se entrecortaban mientras miraba los ojos grises de Alice, que parecían penetrar en su alma. Yo también te quiero, respondió Maxim, y con esas palabras, Alice sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Una sonrisa iluminó su rostro, y su expresión se llenó de una luz especial. Sus labios volvieron a tocar los de Maxim, en un momento de intimidad que parecía no tener fin. Vayamos al hospital a ver qué pasa, dijo Alice. Luego iremos a mi casa. Maxim aceptó la propuesta, y ambos se dirigieron al hospital. Al llegar, preguntaron al médico sobre el estado de Natalia y recibieron una respuesta desalentadora de Vladimir Grigorievich. La enfermedad de Natalia había tomado un nuevo giro, y su estado se había complicado. Maxim se rodeó la cabeza con las manos, incapaz de aceptar la gravedad de la situación. Se sentía deprimido y abrumado, y las palabras del médico no lograban calmar su angustia. Se levantó de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro en el pasillo, mordiendo su puño. La idea de que el tratamiento, que debería haber mejorado la condición de Natalia, había resultado en un empeoramiento lo atormentaba. Sentía una profunda culpabilidad por haber insistido en que Natalia probara un nuevo tratamiento. Tal vez, pensaba, debería haber dejado las cosas como estaban. Su mente se sentía como si alguien estuviera tratando de separar sus pensamientos a la fuerza, pero entonces Alice apareció en el pasillo y lo abrazó. Maxim no estaba preparado para el gesto, pero sintió un consuelo en sus palabras. Entiendo cómo te sientes, pero no debemos rendirnos. Alice trató de darle ánimos, pero sus palabras parecían empeorar la situación de Maxim. Ella le sugirió que lo mejor que podía hacer era irse a casa y descansar, ya que en su estado actual no podía hacer nada para ayudar a su esposa. Maxim escuchó a Alice y, después de una última mirada al hospital, se dirigieron a su casa, en busca de un respiro y un poco de descanso. Fueron a casa, y Maxim se revolcaba en la culpa. No debía hacerlo. Ahora no hay nada que pueda hacer al respecto, dijo, con un tono de desesperación. ¡Qué tonto soy! ¡Qué idiota soy! Ella me quiere de verdad. Ella es fiel a mí. Y la dejé en tal estado. Maxim se sentó en el sillón, con los dos botones superiores de su camisa azul oscuro desabrochados. Su barbilla y sus mejillas estaban cubiertas de una fina barba incipiente. Su mente estaba llena de angustia y culpa. ¿Qué pasa conmigo?, preguntó de repente. ¿Y mis sentimientos por ti, mi amor sincero, no cuentan? ¿Crees que todo es vacío? Alice, hundiéndose en el suelo frente a él, exclamó con desesperación. ¿Cómo se supone que voy a vivir con eso? ¿De verdad me vas a dejar ahora? ¿Me vas a olvidar? Sus ojos estaban llenos de desesperación e incomprensión. Maxim tomó sus manos entre las suyas, tratando de calmarla. Espera, eso no es lo que quería decir, dijo, temeroso de ver la angustia en el rostro de Alice. Pero eso es lo que estás diciendo. Estás diciendo que amas a tu esposa y que te arrepientes de haberte liado conmigo, que estás dispuesto a dejarme cuando más necesito tu apoyo. Dios, ¿cómo voy a superar esto? Alice estaba a punto de levantarse, pero Maxim la retuvo. ¿De qué estás hablando?, interrogó, con las emociones de autodesprecio cambiando inmediatamente al estado depresivo de Alice. Vadim,
dijo Alice, llevándose la mano a los labios, apenas audible. Ayer me llamaron del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Vadim ha desaparecido sin dejar rastro. Maxim, asombrado, se levantó de la silla y, vacilante, quiso acercarse a Alice, pero se detuvo a medio camino. Espera, ¿cómo ha ocurrido?, preguntó. Dijiste que estaba bien y que regularmente. Sí, es cierto, lo llamábamos mucho. Me preocupé, pero no tenía ningún número de contacto para preguntar qué le había pasado, así que llamé al servicio de búsqueda y tienen sus propios canales. Ya han encontrado que un tal Vadim Alexandrovich ha desaparecido sin dejar rastro. Todo suena un poco extraño, dijo Alice, volviéndose hacia la ventana y encendiendo un cigarrillo, probablemente intentando calmarse a sí misma y a Maxim. Maxim quedó paralizado por la noticia, tratando de procesar la información mientras se acercaba a Alice, buscando consuelo y respuestas. Es extraño. ¿Dónde podría haber ido?, preguntó Maxim, su mente llena de inquietud. Alice seguía de pie, dándole la espalda. Aspiró profundamente el humo del cigarrillo, y su voz, casi quebrada por el llanto, respondió. Es terrible. Maxim se acercó a ella y la abrazó, buscando consuelo en su cercanía. ¿Por qué no me lo contaste? Cuanto más tiempo pasa, más difícil es encontrar a una persona, dijo, esperando una respuesta que no llegaba rápidamente. Alice terminó tranquilamente su cigarrillo y se dirigió a él. He estado intentando ayudarme a mí misma, especialmente porque tú tienes tus propias preocupaciones. Tu mujer necesita tanta ayuda como sea posible para conseguir un buen médico, dijo, con voz acerada. Este cambio en el tono de Alice confundió a Maxim, dejándolo perplejo. No entendía bien el objetivo de sus palabras. Sabes que hago lo que hago para que todo mejore. Resultó diferente, se justificó Maxim. Alice decidió detener la conversación en ese momento. Se acercó a él y lo abrazó, diciendo. Eres lo único que tengo. Maxim sintió una oleada de culpa. Se dio cuenta de que no tenía derecho a dejar sola a Alice en ese momento. Pasaron la noche juntos, consolándose mutuamente. Al día siguiente, Alice esperó a que Maxim saliera para el trabajo y, después de despedirse, se dio un baño. Fue al armario, sacó un elegante traje beige y se lo puso, completando su look con unos pendientes, una cadena y su perfume favorito. Tras contemplar su reflejo en el espejo, salió del piso con determinación. Alice sabía exactamente a dónde se dirigía. Su taxi se detuvo frente al hospital. Salió del coche y, con paso firme, se dirigió a la entrada principal. Al llegar al final del pasillo, giró a la derecha y abrió la puerta del despacho del médico jefe. Ah, tú querida, me alegro de verte, dijo Vladimir Grigorievich, levantándose de la silla. Parecía que él y Alice se conocían desde hacía tiempo y tenían una relación cercana. Intercambiaron besos de saludo. Estás tan encantadora como siempre, comentó el doctor jefe con una sonrisa. ¿No te parece?, respondió Alice, acomodándose en la silla y poniendo las manos en los reposabrazos, sintiéndose como una reina. Vladimir Grigorievich sacó 2 vasos pequeños y una botella de vino blanco del minibar, sirviendo un poco en cada vaso. Brindemos al menos por nuestro encuentro. Echo de menos verte, echo de menos estos momentos, dijo el doctor, entregando uno de los vasos a Alice. Alice lo miró, respiró hondo y recordó cómo él la había recogido muy joven en la calle, le había dado un techo y comida. Aunque nunca intentó mantenerla cerca, Alice se dio cuenta de que ahora necesitaba estar cerca de él. Cuando sintió su propia fuerza, decidió vivir sola, alquilando su propio piso y alejándose de él. Sin embargo, no sabía vivir de otra manera. Gracias a Vladimir Grigorievich, aprendió a seducir a los hombres, enamorarse de ellos y luego separarse de ellos fríamente, sin piedad. Lo más terrible era que este hombre podía darle todo menos amor. Alice había tenido el amor de él durante 4 años, pero su actitud consumista hacia los hombres la llevaba a usarlos una y otra vez. Conocía a hombres diferentes, jóvenes, interesantes y prometedores, exactamente el tipo que necesitaba. Se enamoraba y seguía sin parar, sin poder detenerse.
Sabía comportarse con el sexo opuesto, pero era demasiado tensa y cerrada para ser genuina. Solo sabía socializar superficialmente para su propio beneficio. Alice no era estúpida, se sorprendió a sí misma pensando en esto muchas veces. Era más difícil de lo que había imaginado. Solo tenía un hombre en su vida al que podía volver en cualquier momento y pedir ayuda, Vladimir Grigorievich. Y esta vez, había vuelto para pedirle ayuda. Necesito acelerar las cosas. No puedo esperar lo suficiente para no levantar sospechas. Necesito tu ayuda otra vez, dijo Alice, sosteniendo un vaso en la mano con firmeza. Debes recordar que siempre estoy dispuesto a desvivirme por ti, respondió Vladimir Grigorievich con una mirada comprensiva. Eres como una hija para mí, dijo Vladimir Grigorievich mientras rodeaba la mesa y se sentaba cerca de Alice, dejándola sentir su influencia. Rodeó la barbilla de Alice con su brazo, disfrutando de su dominio sobre ella. Te pido la copa del mundo, dijo Alice con firmeza. Vladimir Grigorievich retiró la mano, la miró brevemente y se levantó. Se dirigió a la caja fuerte, la abrió con una pequeña llave y sacó un frasquito. Aquí tienes. Y no olvides las precauciones, añadió, sentándose en el borde de la mesa y cruzando las manos sobre la rodilla, como si esperara que Alice fuera un poco más amable con él. Sin embargo, ella mantuvo la distancia. Cuando Alice llegó a casa por la noche, Maxim ya estaba allí, había preparado una cena ligera para ambos y se alegró de que ella le hiciera compañía. Alice le preguntó cómo había ido el día en el trabajo, a lo que Maxim respondió que todo había ido bien. Después de saciar el hambre, continuaron conversando en la cocina. He traído la medicina, tienes que dársela a Natasa, dijo Alice, entregándole a Maxim una pequeña ampolla. ¿De dónde la has sacado?, preguntó Maxim, curioso. Cariño, eso ya no es importante. Lo importante es que tenemos algo que puede ayudar a tu mujer, respondió Alice, evitando entrar en detalles. Sus palabras siempre tenían un efecto peculiar en Maxim, tal vez era la forma en que el amor operaba en su vida. Cuando Maxim fue a visitar a Natasa, siguió las instrucciones de Alice. Creía que Alice solo deseaba lo mejor para él y su familia. Abrió la ampolla y vertió el contenido en un vaso de agua. Natasa, con un aspecto pálido y cansado, intentó sonreír al ver a Maxim. Necesitas beber esto. El doctor dijo que te ayudará a mantenerte, dijo Maxim con preocupación. Gracias por tus cuidados, respondió Natasa con voz débil. Su marido la ayudó a levantarse para que pudiera beber el agua. Natasa vació el vaso y miró a Maxim a los ojos, lamentando el estado en el que se encontraba. No te preocupes, pronto me pondré mejor y todo irá bien, le aseguró Maxim, mientras le pasaba la palma de la mano por la mejilla. Miraba a su esposa como si fuera otra persona, pues le resultaba difícil creer en la gravedad de su enfermedad. Días después, Natasa empeoró aún más. Los médicos estaban desbordados y un día le dieron una noticia alarmante. Tu esposa está gravemente enferma, le informaron. Maxim quedó sorprendido por la noticia. Como siempre, Alice estaba a su lado, ofreciendo apoyo. Le puso la mano en el hombro y ambos regresaron a casa. Maxim estaba devastado, no quería que su mujer acabara así, consumida por la enfermedad. Alice, con la intención de consolarlo, le dijo que no debía culparse a sí mismo, que no tenía que olvidarse de su propia vida. Eres hermoso, estás lleno de vigor, no puedes renunciar a tu vida, le aseguró Alice mientras Maxim, abatido, se sentaba en el sofá con los codos apoyados en las rodillas y la cara oculta entre las palmas de las manos. No debes rendirte. No estás solo. Sabes que me tienes a mí, añadió, deslizándose a su regazo, rodeándole la cara con los brazos y mirándole a los ojos. No debes rendirte, ¿me oyes? Siempre estaré a tu lado, le dijo, acercando sus labios a los de él. A pesar del tiempo que pasaba, Natasa permaneció en el hospicio, recibiendo los cuidados y la atención que necesitaba, sin esperanzas de recuperarse. Mientras tanto, Alice se había mudado con Maxim y ya se sentía en casa, pensando en las reformas que quería hacer en su habitación y en la nueva cocina que deseaba instalar para reemplazar la vieja. Maxim observaba los ojos felices de Alice y sentía que todo debía ser así.
Ella hablaba constantemente de nuevos cambios y él mismo dudaba si estaba tomando el rumbo correcto. Alice, sin embargo, era persistente. Ella sabía exactamente lo que quería. Un día, mientras Maxime veía la televisión, Alice se sentó a su lado en el sofá, comenzó a acariciar sus manos y Maxime correspondió el gesto. Finalmente, captando la atención de Maxime, Alice dijo: «Mirando tu dedo anular, ¿no crees que quedaría bien un anillo de boda allí?», preguntó, señalando su mano. Maxime la miró y respondió: «Sí, en tus hermosas y delicadas manos, cualquier joya quedaría elegante». Alice, con una mirada seria, insistió: «No, no lo entiendes. Quiero un anillo de boda. Lo digo en serio». Maxime, sorprendido, replicó: «¿Qué te parece? Llevamos tanto tiempo viviendo juntos bajo el mismo techo y aún te preguntas si lo nuestro va en serio». Alice asintió con comprensión. «Sí, estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Pero, ¿cómo vamos a casarnos si mi mujer cree que sigo enamorado de ella?». Maxime objetó de repente, y Alice lo miró con reproche. «¿Cómo puedes decir eso? Ahora no solo estás hiriendo tus sentimientos, sino también los míos. Vivo contigo. Espero algo. Hago planes. Sueño con nuestros hijos. La vida sigue. No me estoy volviendo más joven. Y tú estás dispuesto a esperar más tiempo, me has disgustado. No esperaba eso de ti». «No esperaba esto de ti», dijo Alice, su voz cargada de desilusión. «Estaba segura de que me amabas de verdad, que estabas dispuesto a formar una familia conmigo. Pero todos nuestros encuentros, todos nuestros abrazos y besos, resultaron ser falsos, ¿verdad?». Alice se levantó de un salto, mirando a Maxime como si acabara de traicionarla. «Supongo que lo que estás diciendo es que nunca me amaste y que todo lo que pasó entre nosotros fue solo una mentira, un patético juego que inventaste». «Di la verdad», gritó Alice, su desesperación palpable. «No, en absoluto», replicó Maxime, tratando de calmar la situación. «¿Por qué piensas eso? Cálmate, por favor. No estoy jugando contigo. Créeme, me gustas de verdad. Siento algo por ti y, por supuesto, me gustaría casarme contigo». Maxime, en un arrebato de sinceridad, se arrodilló y sacó el anillo que había planeado regalarle por su cumpleaños. «Lo siento, quería hacerlo un poco más tarde, pero estoy muy contento de que vayas a ser mi mujer, de verdad», dijo Maxime, con una expresión que reflejaba su genuina intención. En ese momento, parecía sincero, dispuesto a comprometerse y a tomar a Alice como su esposa. «Dios, Maxime, esto es tan inesperado», exclamó Alice, emocionada como una niña, llevándose las manos a la boca como si temiera espantar la repentina felicidad. «¡Qué alegría! Estoy tan contenta. Por fin podremos legalizarnos y no tener que escondernos». Pronto se casaron, y Alice estaba radiante de felicidad. Los invitados felicitaron a los recién casados. Maxime, aunque un poco incómodo, aceptó las felicitaciones. Uno de sus amigos le preguntó por Natalia, y Maxime respondió que la situación seguía igual con ella, tratando de evitar más preguntas sobre su exesposa. Después de la celebración, la vida familiar continuó de manera moderada. Maxime seguía trabajando y visitaba a Natalia en sus días libres. En el hospicio, ella apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo dormida. Maxime no podía decirle que se había vuelto a casar. Antes de entrar en la habitación, se quitó el anillo de casado. Maxime, que había estado preocupado y pensativo, sintió una mezcla de vergüenza y emoción al ver a Natalia durmiendo. Aunque su vida había tomado un nuevo rumbo con Alice, la presencia de Natalia seguía siendo una carga emocional. Cuando Maxime llegó a casa ese día libre, encontró una sorpresa preparada por Alice. Al sentarse a la mesa, ella sacó una pequeña caja y, con un brillo de expectación en los ojos, le dijo: «Bueno, ¿no quieres abrirla?». Maxime, sonriendo, aceptó la invitación. Quitó la tapa de cartón rosa y descubrió una servilleta beige sobre la que yacía un tierno sesno del tamaño de una pelota pequeña. Junto a él, había una tira de papel liso. Maxime, curioso,
sonrió y miró a Alice con interés. Alice, con picardía en los ojos, se acercó a él y le dijo: «Tú y yo vamos a tener un bebé». Le tomó la mano y la colocó en la parte inferior de su vientre. Maxime, con los ojos llenos de incredulidad y alegría, apenas podía creerlo. Había soñado con esto durante tanto tiempo con Natalia, pero sus intentos no habían tenido éxito. Ahora, con Alice, el sueño estaba por hacerse realidad. Un día, mientras Alice caminaba por el pasillo, pasó por el estudio de Maxime. Era un pequeño cubículo donde él solía encerrarse para pensar o hablar por teléfono. La puerta estaba entreabierta y Alice vio a Maxime sentado en su escritorio, con una expresión pensativa. En su mano izquierda sostenía un vaso de whisky, mientras que su mano derecha descansaba sobre el escritorio. Alice, captando la mirada de su marido, sonrió. Maxime, notando la presencia de su esposa, también esbozó una sonrisa. No quería que ella viera su tristeza o preocupación por otra persona. A pesar de todo, tenía en mente a alguien más, una realidad que le resultaba difícil de enfrentar. ¿Podrías concederme un par de minutos?, preguntó Alice, sosteniendo unos documentos en las manos. Queremos que el bebé nazca sano, ¿cierto? Alice acarició el cabello de Maxime, tratando de animarlo y distraerlo de sus pensamientos sombríos. Sabes, como apoderado, te di tu nombre, le dijo Maxime a Alice, con los ojos cerrados. Por favor, firma aquí mismo. Alice, sin pensarlo dos veces, tomó el bolígrafo y, sin leer nada, firmó en la esquina inferior derecha del documento. Gracias, querida, dijo Maxime, inclinándose para darle un beso. ¿Te vas a la cama o te vas a quedar aquí un poco más? Alice guardó los documentos en su bolso y respondió: un poco más. Te estaré esperando en la cama. Maxime, al escucharla, se dirigió a la habitación y la encontró desvestida y metida en la cama. Ella tenía los ojos abiertos, esperando a que él se uniera a ella. Sin embargo, Maxime no parecía tener prisa. Mientras tanto, él vació de nuevo el vaso que tenía en la mano y se sumió en sus pensamientos. A pesar de la nueva y feliz etapa en su vida con Alice y el futuro hijo que esperaban, no podía encontrar tranquilidad. Sus pensamientos estaban constantemente dirigidos hacia Natalia, su exesposa, a quien ya no reconocía. Maxime intentaba concentrarse en el presente, en lo que tenía ahora, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a Natalia. Mientras él disfrutaba de su nueva vida familiar, ella se desvanecía lentamente, día a día. A la mañana siguiente, un joven médico entró en la habitación de Natalia. Tenía el cabello rubio y una barba corta del mismo color. Había comenzado a trabajar en el hospicio hacía solo una semana, después de haber trabajado en una policlínica en una ciudad vecina. La redacción de su tesis doctoral le había llevado al hospicio para hacer las observaciones necesarias. Este joven médico, con una mente inquisitiva y una gran capacidad para el trabajo rápido y cualitativo, había ganado la simpatía de todo el personal médico. Examinó detenidamente a Natalia y anotó algo en su cuaderno. Sus ojos se concentraron en el rostro de la paciente, que tenía un color terroso y un aspecto vago. Mientras se preparaba para marcharse, oyó una voz suave que le pedía: «Espera un momento, quédate conmigo». Aunque Natalia no abría los ojos, sentía la presencia del médico. A veces, su conciencia volvía a ella y una profunda tristeza la invadía. Se dio cuenta de que no podía evitar su enfermedad y la abrumadora tristeza de aceptar su realidad llenaba su alma. Estoy aquí», respondió Natalia al doctor. Haciendo un esfuerzo por abrir los ojos, Natalia vio aquel rostro por primera vez y le preguntó su nombre. «Me llamo Vadim Dmitrievich, pero puedes llamarme solo Vadim», respondió él. «Necesitaré tomar nuevos análisis para entender lo que está pasando contigo». Vadim le explicó sus planes de tratamiento. Natalia, con resignación, le dijo: «Llévatelo, doctor, ya no me importa. Sé que el final está cerca». El médico no dijo nada. Comprendía que el estado de Natalia era grave, pero algo en su experiencia le decía que podría haber habido un error en el diagnóstico inicial. Tras tomar todos los biomaterials necesarios y analizar los resultados, Vadim decidió iniciar un nuevo régimen de tratamiento.
Un día, cuando fue a ver a Natalia, ella ya le estaba esperando. A pesar de seguir en la cama y sin levantarse, su conciencia se había aclarado un poco. Saludó al doctor con un «buenos días», y Bedim le respondió con una sonrisa. «Veo que estás de buen humor», comentó Bedim, mientras se acercaba para tomarle el pulso, la tensión arterial y los ganglios linfáticos, además de extraer una muestra de sangre. Natalia lo miró atentamente. «¿De dónde te conozco?», preguntó de repente. Bedim la miró fijamente a los ojos y dijo: «Sí, así es. Te he visto antes en algún lugar». Natalia trató de recordar, pero su memoria se había debilitado por la larga estancia en el olvido. «Desgraciadamente, no puedo ayudarte a recordar en este momento», dijo Bedim. «Cuando te sientas un poco mejor, quizás podrás resolver este enigma». La frase, «resolverás este acertijo», resonó en la mente de Natalia, que trató de concentrarse en recordar. Imaginó a hombres jóvenes delante de ella, una mujer morena de piel clara y algún otro hombre que, sin duda, era su esposo Maxim. Pero no lograba entender cómo encajaba Bedim en esa imagen. «Dime, ¿tienes familia, tal vez hermanos o hermanas?», preguntó Bedim, tratando de ayudarla a recordar. Natalia se esforzó por recrear la imagen, pero no pudo recordar con claridad. «Lo recuerdo, pero no estoy segura», dijo Natalia. «¿Qué es?», sonríe Bedim. Bedim estaba a punto de contarle sobre la pérdida de memoria, pero en ese momento se abrió la puerta de la sala y una enfermera lo llamó. Bedim se distrajo inmediatamente. «Ya hablaremos de esto más tarde», dijo Bedim. «De acuerdo». «Sí, claro», respondió Natalia, mientras el doctor se alejaba. Sonriéndole, la enfermera que había llamado a Bedim miró a Natalia con curiosidad antes de cerrar la puerta sin decir nada. Luego, le informó a Bedim que debía ir al despacho del médico jefe. Bedim llamó a la puerta y entró. «Siéntate, Bedim Dmitrievich», dijo el médico jefe, Oleg Georgievich. «Quería preguntarte cómo van las cosas con una paciente llamada Natalia Ivanova». Bedim se sentó y miró atentamente al médico. «Debo decir que estás haciendo grandes progresos. Aunque pueda sonar cínico, me alegra que hayas perdido la memoria». Oleg Georgievich se rió. «A veces, el destino tiene caminos inesperados». Bedim asintió, comprendiendo. «Sí, a veces no sabemos a dónde nos llevará el destino», dijo Bedim. «Pero me pregunto en qué circunstancias llegó esta mujer al hospicio. ¿No habían sido capaces los médicos anteriores de identificar la verdadera causa de su enfermedad?». Oleg Georgievich se mostró interesado. «Lo extraño es que la movilidad de los glóbulos rojos, que había disminuido, ha comenzado a recuperar su velocidad normal y la forma está volviendo a la original». Bedim continuó. «Según mi experiencia, este tipo de enfermedad se manifiesta solo en dos casos. El primero es cuando se derrite y queda una sustancia conocida que se utiliza para fabricar medicamentos que mejoran la coagulación de la sangre». Oleg Georgievich lo interrumpió. «Entiendo el curso de tus pensamientos, pero me pregunto a dónde quieres llegar». Bedim no se apresuró a responder. Algo le decía que aún era pronto para hablar de ello en voz alta. Bedim continuó vigilando a Natalia y la visitaba todos los días. A pesar de su grave estado, había logrado salir adelante y seguía siendo una persona que amaba la vida. Un día, Bedim le preguntó: «Dime, ¿por qué no te visita nadie?». Al hacer esta pregunta, se arrepintió de inmediato, temiendo haber herido a Natalia. «Sinceramente, he perdido la noción del tiempo. No puedo decirte cuándo estuvo conmigo por última vez. Tal vez hace una semana, tal vez un mes. Pero no le culpo», respondió Natalia, con un tono resignado. Natalia explicó con voz temblorosa: «Mi marido estuvo conmigo todos los días antes de venir aquí y hizo todo lo posible para ayudarme. Le estoy agradecida por eso, porque después de todo, si no hubiera venido aquí, no te habría conocido, y mi recuperación no habría empezado. Aún así, tu rostro me resulta familiar», dijo, escrutando el de Bedim. Bedim entrecerró los ojos, tratando de entender lo que estaba a punto de revelarse. «¿Cómo dijiste que se llama tu marido?».
Maxim, ¿verdad? Preguntó, como si estuviera sumergiéndose aún más en el pasado. Natalia confirmó que su marido se llamaba Maxim y que tenía un hermano. Después de decir esto, guardó silencio. Se miraron fijamente y parecía que algo importante estaba a punto de salir a la luz, pero en ese momento, la puerta de la sala se abrió nuevamente y Vadim fue llamado urgentemente a la habitación contigua. Natalia seguía teniendo una fuerte sensación de que conocía a Vadim y de que lo había visto antes. Finalmente, llegó a la conclusión de que Vadim debía ser el hermano de su marido, por el parecido en el color de cabello rubio y la expresión facial, aunque había algo que no encajaba y que Natalia no podía identificar claramente. A medida que pasaba el tiempo y Natalia se sentía mejor cada día, comenzó a sentir la sangre fluir por sus venas y llenar su cuerpo de calor. Sintió que podía empezar a hacer algo de nuevo. La siguiente vez que Vadim la visitó, le pidió que le trajera hilo y una aguja de ganchillo, deseando tejer algo por sí misma. Sin embargo, cada vez que lo posponía para más tarde, se sentía emocionada por la posibilidad de hacerlo realidad. «Estás casi completamente sana», le comentó el médico que la atendía, y era cierto. Natalia incluso fue trasladada a otra sala porque ya no encajaba en el perfil de una enferma incurable. «¿No quieres llamar a tu marido? Ahora que no estás tumbada exhausta, podrías hablar con él». Vadim se ofreció para hacerlo, pero al ver la mirada entristecida de Natalia, se dio cuenta de que no era tan sencillo. He intentado llamarlo, pero su teléfono ha estado fuera de cobertura todo el tiempo. No sé qué pensar. Tal vez esté fuera de la ciudad, dijo Natalia, un poco confusa. Es extraño que un marido enamorado pueda dejar a su esposa en el hospital y no interesarse por su estado. Vadim, arrepentido de haber tocado un tema tan doloroso, intentó cambiar de tema, pero sentía que el dolor de Natalia se hacía evidente. Natalia, sorprendida y perpleja, preguntó. «Alice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha pasado?» Alice, visiblemente confundida, le respondió. «¿Confundida? No entiendo, ¿quién eres tú para entrar aquí sin más? Este es mi hogar ahora». Natalia, en un estado de shock, trató de recordar sus palabras y su postura. Sus recuerdos se entremezclaban con la realidad actual. A pesar de la confusión, se dirigió a Alice con determinación. «Soy Natalia, la esposa de Maxim. Vengo a hablar con él. No puedo entender qué está pasando. Déjame pasar». Alice, con una expresión de desdén, mantuvo la puerta entreabierta, como si no creyera la historia de Natalia. Sin embargo, el tono firme de Natalia y su insistencia hicieron que dudara un momento. «¿Seguro que estás en el lugar correcto?», preguntó Alice, aún escéptica. Natalia, frustrada y enojada, empujó ligeramente la puerta. «Sí, estoy en el lugar correcto. Por favor, haz el favor de llamarlo. Necesito hablar con él». La actitud decidida de Natalia hizo que Alice se sintiera incómoda. Finalmente, con un suspiro, se dio la vuelta y fue a buscar a Maxim. Unos momentos después, Maxim apareció en la puerta, su expresión era una mezcla de sorpresa y desconcierto al ver a Natalia. «¿Natalia?», preguntó, intentando procesar la situación. Natalia lo miró a los ojos con una mezcla de dolor y determinación. «Maxim, he estado buscando respuestas. Quiero hablar contigo, necesito entender qué está pasando». Maxim se quedó en silencio, su rostro reflejaba una mezcla de culpa y sorpresa. Alice, viendo la tensión entre ambos, se retiró, dejándolos a solas. La conversación entre Natalia y Maxim se tornó esencial para resolver el enigma de su separación y la nueva realidad en la que se encontraban. Natalia entró en el piso con una mezcla de desesperación y determinación. Recorría cada habitación, buscando a Maxim, pero la casa estaba vacía. «¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Maxim?», preguntó Natalia con creciente angustia. Alice, que se encontraba en la sala, respondió groseramente. «No es de tu incumbencia». Alice sabía que no podría deshacerse de Natalia tan fácilmente, pero se dio cuenta de que la presencia de esta señora significaba que debía tomar medidas drásticas. Fue al armario, sacó una carpeta con documentos y la arrojó sobre la mesa delante de Natalia.
Mira, todo lo que quieras saber está ahí. Dijo Alice, cruzándose de brazos con una actitud desafiante. Natalia comenzó a revisar los documentos, sus ojos se abrieron cada vez más a medida que leía. El horror se reflejaba en su rostro al darse cuenta de la verdad. Alzó la vista hacia Alice, que le extendía la mano derecha con una expresión desafiante. No es verdad, estás mintiendo, dijo Natalia, alzando la voz y deseando que todo fuera una ilusión. Natalia intentó llamar a Maxim, pero su teléfono estaba apagado, al igual que el de Alice. La realidad comenzó a asentarse lentamente, y Natalia parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. No tengo que explicarte nada. Te he mostrado los documentos. Ahora, por favor, sal de mi piso, dijo Alice, dirigiéndose hacia la puerta para expulsar a Natalia. En ese momento, Maxim apareció en la puerta, sorprendiendo a Alice y a Natalia. Alice se quedó estupefacta al ver a Maxim allí, y su intento de sacar a Natalia del apartamento se detuvo de inmediato. Maxim, al ver a Natalia detrás de Alice, se quedó paralizado. Natalia, al ver a Maxim, no pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. Maxim dio unos pasos hacia ella, deseando abrazarla, pero Natalia retrocedió, confusa y herida por la situación inesperada. El encuentro entre Natalia y Maxim, cargado de emociones y secretos no revelados, marcó un punto crucial en la historia. Ambos enfrentaban la verdad de su separación y la nueva vida que habían construido, dejando en el aire las preguntas sobre el futuro de su relación y cómo sanar las heridas del pasado. Te lo explicaré todo, Natasa, dijo Maxim con un tono de desesperación. Me dijeron que te habían trasladado a otra institución. Te busqué por todas partes, pero nadie podía entender lo que les pedía. No puedo creer que te hayas recuperado. Maxim hablaba con tanta emoción que Natasa escuchaba en silencio, sin saber qué decir. La confusión y el dolor la envolvieron, y sintió como si fuera demasiado tarde para aclarar algo. Oh, Dios, Natasa. Oh, Dios, perdóname, decía Maxim mientras de repente se lanzaba hacia ella. Natasa estaba desorientada y confundida, no entendía cómo de repente todo había cambiado. A pesar de su confusión, no podía soportar ver sufrir a Maxim, al que aún amaba profundamente. Maxim intentó explicarle que había estado buscando a Natasa, pero su teléfono estaba apagado. Natasa le dijo que había intentado contactarlo sin éxito porque su teléfono estaba fuera de servicio. Maxim se sorprendió al descubrir que su teléfono había estado ocupado constantemente. ¿Por qué tu teléfono estaba siempre ocupado?, preguntó Maxim, mientras sacaba su teléfono y volvía a llamar a Natasa. La llamada fue desviada al contestador automático. Entonces Maxim revisó la configuración del teléfono y descubrió que alguien había bloqueado el número de Natasa y había impuesto una prohibición de llamadas. Maxim se volvió hacia Alice con una mirada inquisitiva, pero ella se mantenía impasible, con una expresión que no traicionaba su culpa. Bueno, Maxim, dijo Alice con frialdad, ahora ya no tiene sentido. Tienes toda una nueva vida, una nueva esposa, una nueva familia. Incluso conseguí cederte el piso. Natasa, sintiendo que no podía ganar en esta situación, se preparó para irse. Alice añadió con desdén. Llora todo lo que quieras, pero Maxim hace tiempo que se desenamoró de ti y comenzó una nueva vida. Maxim, atónito, no podía creer lo que escuchaba. Natasa le mostró los documentos y le pidió a Alice que le mostrara el nuevo certificado de propiedad. Maxim, aún incrédulo, observó los papeles con desdén. «¡Qué tonto eres!», dijo Alice con una sonrisa que sorprendió aún más a Maxim, que nunca había visto a Alice en ese papel. La situación estaba llena de traición y confusión, y Maxim se enfrentaba a una dura realidad, su pasado y su presente se entrelazaban de maneras inesperadas y dolorosas. «Mira todo lo que quieras», dijo Alice burlonamente mientras Maxim hojeaba la carpeta y encontraba el certificado de que el piso le pertenecía a ella. Maxim recordó un día en que había estado borracho, y Alice se le había acercado pidiéndole que firmara unos documentos. Ella había dicho que se trataba de un trámite de la clínica prenatal, pero ahora se daba cuenta de que todo había sido una maniobra para apoderarse del piso y engañarlo. Alice había preparado todo meticulosamente para conseguir un nuevo recurso para sí misma.
¿Puedes explicarme por qué hiciste esto? Preguntó Maxim, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la ira. Alice, visiblemente enfadada, no estaba dispuesta a justificarse. Desde que comenzó a vivir con Vladimir Grigorievich, había aprendido a no dar explicaciones y a evadir la responsabilidad. Vladimir a menudo la castigaba severamente cuando intentaba mentirle. Mientras Alice se disponía a llamar a la policía para que echaran a Maxim y Natasa, el timbre sonó y la puerta se desbloqueó. Vadim apareció en el umbral, acompañado por la policía. Alice se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Vadim, que debía haber tomado un vuelo a Alemania ese día, había sido víctima de una trampa. Alice había colocado una sustancia en su café por la mañana que causaba confusión y desmayos. A pesar de que no disparó el fármaco, Vadim se sintió mareado y comenzó a ver alucinaciones. En el aeropuerto, se sintió tan mal que tuvo que ir al baño, donde perdió el conocimiento. No lo descubrieron hasta horas después, cuando el avión ya había aterrizado en otro país. Con la policía en la puerta, Alice sabía que su plan había fracasado y que las consecuencias de sus acciones la alcanzarían inevitablemente. La situación se volvía cada vez más desesperada, y ella se encontraba atrapada entre el caos que había creado y las inevitables repercusiones de sus actos. Después de asegurarse de que Vadim estuviera a salvo, la policía se centró en resolver el caso y encontrar al culpable. A pesar de sus esfuerzos por permanecer en el anonimato, Vadim recordaba todo con claridad: Alice, su hermano Maxim, y su esposa Natalia. Sabía que debía mantener un perfil bajo para evitar ser descubierto. Utilizó plantillas especiales para modificar su apariencia, incluyendo una barbilla postiza con barba y bigote, para ser menos reconocible. La policía, al mantenerse cautelosa para no alertar a Alice, logró rastrear la ubicación de Vadim y Natalia. Cuando ambos llegaron a la comisaría, encontraron que la policía ya estaba en acción. Alice no tenía escapatoria y decidió confesarlo todo sobre Vladimir Grigorievich, quien había estado manipulando la situación desde las sombras. Vladimir, sin embargo, resultó ser aún más astuto de lo que habían imaginado. A pesar de sus intentos por evadir la justicia, las pruebas reunidas fueron suficientes para procesarlo. Maxim y Natalia, al enfrentarse a la verdad, encontraron la fuerza para perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo. La reconciliación les dio una nueva perspectiva de su vida y les permitió reconstruir su relación. Vadim, por su parte, continuó con su labor como médico. Su experiencia con el caso de Natalia se convirtió en un episodio único en su carrera, subrayando su habilidad y dedicación profesional. Aunque la trama había sido complicada y llena de obstáculos, Vadim encontró satisfacción en haber logrado desenmascarar la verdad y contribuir a la justicia. El tiempo pasó y con él llegaron nuevos días llenos de esperanza y renovación. Vadim, después de su exhaustiva investigación y el desenlace de la trama que había afectado tan profundamente a Natalia, Maxim y a él mismo, encontró un nuevo equilibrio en su vida. Su reputación como médico se consolidó aún más, y su dedicación a la profesión se vio reconocida por la comunidad médica. Cada día, Vadim se enfrentaba a los desafíos de su trabajo con un renovado sentido de propósito, ayudando a pacientes a superar adversidades y recuperarse de enfermedades. Natalia y Maxim, por su parte, comenzaron a reconstruir sus vidas con un vigor y una determinación renovados. La experiencia compartida y el proceso de perdón les habían fortalecido y profundizado su amor. Su relación, puesta a prueba por la traición y el sufrimiento, ahora se encontraba más sólida que nunca. Después de resolver el caso, Maxim y Natalia decidieron mudarse a un nuevo hogar, uno que simbolizara su nuevo comienzo. Buscaron una casa acogedora en un vecindario tranquilo, rodeado de naturaleza y con suficiente espacio para que pudieran disfrutar de su tiempo juntos. La mudanza, aunque desafiante, fue también una oportunidad para dejar atrás los recuerdos dolorosos y empezar de nuevo. El nuevo hogar de Maxim y Natalia estaba lleno de luz y calidez. Decidieron decorar la casa con tonos suaves y alegres, creando un ambiente que reflejara su esperanza y su renovada alegría. Cada rincón del hogar fue decorado con cuidado y amor, desde el jardín, que Natalia transformó en un lugar hermoso lleno de flores y plantas, hasta el interior, que Maxim equipó con muebles cómodos y elegantes. Además de su nueva casa, Maxim y Natalia comenzaron a involucrarse en su comunidad.
Se ofrecieron como voluntarios en varias organizaciones benéficas locales y participaron en eventos comunitarios. La experiencia de superar adversidades les había dado una nueva perspectiva sobre la importancia de ayudar a los demás, y estaban decididos a contribuir positivamente a su entorno. Bedim, mientras tanto, continuó con su trabajo en el hospital, pero también encontró tiempo para atender a sus propios intereses. Comenzó a involucrarse en la investigación médica, colaborando con colegas en proyectos destinados a mejorar los tratamientos y las técnicas de diagnóstico. Su pasión por la medicina y su deseo de hacer una diferencia en la vida de las personas lo llevaron a escribir varios artículos sobre sus experiencias y descubrimientos, que fueron bien recibidos en la comunidad científica. Con el tiempo, Bedim también encontró un equilibrio en su vida personal. Conoció a una mujer llamada Elena en un evento de la comunidad médica. Elena era una mujer apasionada por la educación y el bienestar infantil, y compartía muchos de los valores de Bedim. Su relación creció de manera natural y sólida, basada en la comprensión mutua y el apoyo. Bedim y Elena compartieron muchas experiencias juntos, desde viajes a lugares hermosos hasta tardes tranquilas en casa. La conexión entre ellos fue profunda y sincera, y Bedim encontró en Elena un compañero que entendía y apreciaba su dedicación a su trabajo y su pasión por la vida. A medida que los años pasaban, Natalia y Maxim se adaptaron a su nueva vida. Se convirtieron en figuras respetadas en su comunidad, conocidos por su amabilidad y generosidad. Celebraron varios eventos importantes en sus vidas, desde aniversarios hasta la llegada de un nieto, y se encontraron rodeados de amigos y familiares que valoraban su presencia y su contribución. Bedim y Elena también experimentaron momentos felices juntos. Se casaron en una ceremonia íntima y conmovedora, rodeados de amigos cercanos y familiares. Su boda fue un reflejo de su amor y compromiso, y fue celebrada con alegría y gratitud. Bedim continuó con su trabajo en el hospital y también se dedicó a proyectos de investigación que beneficiaron a muchos pacientes. La vida de Natalia y Maxim, así como la de Bedim, se llenó de momentos de felicidad y satisfacción. La superación de las dificultades les permitió apreciar más profundamente las bendiciones que tenían y las personas que amaban. Cada día estaba lleno de nuevas oportunidades para crecer, aprender y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. El final de esta historia es un testimonio del poder del perdón, la resiliencia y el amor. A pesar de los desafíos y las traiciones, Natalia, Maxim y Bedim encontraron una manera de sanar y reconstruir sus vidas. Su viaje fue complicado, pero la fortaleza y la determinación de cada uno les permitió encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaban. En resumen, lo que comenzó como una serie de eventos dolorosos y complicados terminó en una serie de nuevas oportunidades y alegrías. La vida, con sus altos y bajos, les enseñó lecciones valiosas sobre la importancia del amor, la empatía y la esperanza. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Natalia, Maxim, Bedim y Elena miraban hacia el futuro con confianza y alegría, sabiendo que habían encontrado la verdadera felicidad en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida.